Bienvenidos a nuestro tercer episodio en Fogón Reformado. Hoy nos toca continuar con los temas que venimos abordando de manera tangencial, pero hoy me parece que le vamos a dar un giro un poquito más complicado o más complicado, no, más serio. ¿Qué decís, Diego? ¿Cómo andas, Pedro? ¿Todo bien? ¿Viene vos? ¿Viene Bien. vos? Espero que la audiencia esté bien también. Sí, no sé si más serio, no sé si nos considerarán serios, pero sí, vamos a ver un poquito de historia hoy, ¿qué te parece? Me parece bárbaro, porque la descripción de nuestro podcast dice que somos reformados confesionales Sí. y hemos estado aludiendo de manera tangencial este asunto, pero bueno, llegó la hora de hincarle un poco el diente a esto ¿qué es ser un confesional, un cristiano confesional? Bueno, la última vez habíamos dicho que de alguna forma la confesión, y particularmente la confesión de Westminster, es en lo que nos vamos a meter ahora, es algo que de alguna forma nos identificaba, ¿no? Es decir, a nosotros como reformados nos identifica lo que la confesión dice. Entonces, creo que es bueno, creo que es provechoso entender un poquito de qué se trata esto, ¿no? De repente hay oyentes que no tienen idea de lo que significa la confesión. Seguramente haya muchas preguntas ahí en la cabeza de alguno, ¿no? Preguntas que tengan en el tintero. Seguramente hermanos reformados bueno, que les guste también reafirmar sus convicciones en cuanto a esto, conocer un poquito del trasfondo. Pedro, ¿cómo la ves? No, la veo muy interesante. Además, podemos hacer varias preguntas. ¿Por qué una confesión? ¿Por qué este asunto de tener una confesión? ¿Y por Empecemos, qué entre las confesiones, la confesión de Westminster, ¿no? empecemos por esto. A ver, vamos a la pregunta base, ¿no? Vamos a la pregunta base. ¿Qué es la confesión de Westminster? ¿De qué se trata? ¿Qué Bueno, podemos decir de eso? si lo miramos desde un punto de vista formal, la confesión de fe de Westminster es un documento teológico. Y te diría que es el documento teológico más influyente de la historia de la humanidad, sin Opa, exagerar. opa. Sí, sí, sí. Y después de la escritura es el compendio teológico más importante para conocer de Dios y sobre el plan de Dios. Amén. Pero por supuesto que no ocupa un lugar aparte de la Biblia, sino que la confesión está fuertemente estructurada, absolutamente basada en la escritura. Vamos por ahí, ¿a vos qué te parece? ¿Cómo la Sí, ves? sí, sin lugar a dudas. Básicamente lo que nosotros entendemos de qué se trata la confesión es un compendio, vamos a ponerlo así para que la gente lo entienda, ¿no? Es un compendio sistematizado de doctrinas bíblicas, y eso es muy importante recalcar, doctrinas bíblicas, porque todo lo que como decías vos recién, ¿no? Todo lo que está en la confesión lo encontramos en la Biblia, o está respaldado, si se quiere, en la Biblia. ¿Tá? Este, según lo entiende, bueno, la iglesia reformada, ¿no? La familia de la iglesia reformada. Y dentro de lo que es la confesión de Westminster, tenemos cosas como, bueno, quién es Dios, cómo se salva el hombre, cómo tenemos que vivir, cuáles son los sacramentos, en fin, son 33 capítulos que abordan distintas temáticas que justamente responden a inquietudes que la iglesia tuvo en su momento y tiene al día de hoy, obviamente, que esta gente se encargó de sistematizar y ponerlo de manera muy concreta, muy concisa, como guía para entender lo que es la doctrina cristiana, ¿no? Me parece muy bien. Y te digo una cosa, ¿para qué es útil? ¿Qué te parece? Bueno, básicamente, mira, yo diría esto, viéndolo desde un punto de vista de la practicidad, sirve en este sentido, o por lo menos a mí me ha servido en este sentido. Si yo me pregunto, ¿qué cree la iglesia sobre tal cosa? Nada, voy a la confesión de Westminster, veo el capítulo, y ahí en ese capítulo que habla sobre el tema que estoy buscando, tengo como un mini mapa, por decirlo de alguna forma, que es un apoyo para mí, para saber lo que la iglesia cree, y obviamente que encuentro también en ese lugar
los versículos de apoyo a los cuales también puedo, que me refiere la confesión, a los cuales puedo acudir también, verlos en su contexto y demás, ¿no? Pero básicamente es como una referencia rápida de decir, bueno, si por ejemplo yo me pregunto, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo me pregunto, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace el pastor, ¿no? Reformado, confesional. Qué hace el laico confesional? Bueno, va al capítulo 17, busca, mira, lee y dice, bueno, mira, dice esto, esto y esto. Y hace referencia a Juan capítulo 10. Y ahí vamos, y vamos viendo, ¿no? Y así nos informamos y nos desasnamos, por decirlo de alguna forma, sobre el punto que queremos abordar. Pero básicamente es eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo diría que es un aprovechamiento escrito y acabado de la comprensión progresiva, de la revelación progresiva, y que es una gran oportunidad para aprovechar el estudio acumulado de la escritura, ¿verdad? Porque Ujú. hay que entender, creo que todos lo entienden, los que nos escucharán, que la Biblia no es un texto de teología sistemática. Los dogmas deben ser extraídos de la escritura, pero estos se encuentran diseminados por toda la escritura y normalmente están implícitos. Entonces, indudablemente, como conceptos como la Trinidad, ¿verdad? Ujú. La elección divina, la responsabilidad del hombre, la inhabilidad total, son cosas que no vamos a encontrar directamente en un versículo que nos diga el hombre es completamente Ujú. no, vamos a encontrar referencias y de repente ni siquiera es el mejor ejemplo porque sí podemos encontrar que no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Pero lo que nos Bueno, ayuda pero es pero hay una cosa que es cierta, vos no tenés un índice en la Biblia que te diga, bueno, dónde buscar justificación, ¿no? exacto, exacto, exacto. Entonces, Incluso una comprensión general de la Biblia, un pantallazo general, lo puedes encontrar en la confesión para comprender cómo leer la Biblia, lo que hablábamos el episodio pasado. sin La lugar a Biblia es un dudas. libro escrito de pactos y cambia mucho la comprensión de otras comprensiones que hay de la Biblia, vaya que sí cambia, ¿no? Bueno, el Y capítulo, el capítulo mismo que leíamos la última vez, que vos decías recién, justamente lo que encontramos ahí, la teología del pacto y cómo entender esos lentes que hablábamos la otra vuelta, ¿no? De que nos tenemos que poner para leer la escritura, que están, entendemos ahí en la escritura misma, pero bueno, que nos hacen ver la Biblia no de una forma sesgada, sino nos hacen ver la Biblia como realmente la Biblia quiere que la veamos, ¿no? sí, es tal cual, es tal cual. Para entender un poco, hay que dar un poco de contexto histórico también, Ujú. para los hermanos que no conocen o que quieren conocer o que quieren refrescar, ¿no? Tenemos que situarnos en Inglaterra y Escocia a mediados del siglo XVII. Sí, porque esa La es una, princi- esa es una buena pregunta, ¿no? Yo me pongo en la piel de alguien que está por fuera, ¿no? Siempre trato capaz que ese sesgo que tengo yo de tratar siempre de enseñar y eso, pero yo me pongo en la piel de alguien que está afuera y yo digo, bueno, me hablan de la Confesión de Westminster, que la escribieron, alguien la escribió, ¿quién la escribió? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son estos muchachos que la escribieron, que se juntaron? ¿Quiénes son? ¿De qué se trata? bueno, la escribieron unos cristianos evangélicos o protestantes, para ser exacto, calvinistas. Ujú. En esa época, en ese contexto histórico que mencionamos, había dos corrientes, básicamente, el catolicismo romano en esos países y el protestantismo calvinista. Ujú. Inglaterra había experimentado un periodo de constantes cambios religiosos, oscilando entre el catolicismo romano y el anglicanismo, que era una forma de catolicismo con influencia protestante, digamos. Era como una mezcla, Este, ¿no? y, El anglicanismo era exacto, como una mezcla. Es como y que sigue siendo, te diré. sí, sí, no me caso con uno, pero tampoco me caso con otro. Estoy ahí como en el Una, medio. una cosa del medio, ahí va, una cosa del Ujú. medio. Y después un protestantismo fervoroso, ¿no? Ujú. Bastante fervoroso. Y estos cambios, la monarquía inglesa se inclinaba hacia un lado y hacia el otro, y entonces muchos protestantes buscaron un refugio en Ginebra, en el centro donde estaba Calvino predicando, y luego cuando volvieron, comenzaron a sistematizar lo que el protestantismo era, para diferenciarlo Ujú. del anglicanismo y del catolicismo, básicamente, ¿verdad? Sí, es interesante porque uno puede decir, ahí en la Confesión de Westminster se llama así porque justamente se hizo a través de la Asamblea de Westminster, que es una asamblea que se juntó en Londres, que fue convocada entre el 1643 y 1648 justamente en la abadía de Westminster. Eh,
Ahora, no es que convocaron, viste, a cualquiera, ¿no? No eran unos legos ¿no? O el hermanito fulanito que encontramos ahí en el fondo de la congregación, no tenía nada para hacer y bueno, lo llamamos para armar la confesión. Eran, para que se entienda, eran unos 120 pastores y profesores bíblicos, ¿sí? En su mayoría, como decías vos, de corte calvinista, puritanos, ingleses. Este, y bueno, entre ellos también había episcopales o de la iglesia anglicana, había independientes también, y también se convocó creo que fueron 5 teólogos escoceses de peso, entre los que estaba Samuel Rutherford y George Gillespie, Alexander Henderson y demás, entre otros. Este, y que se los convoca, es interesante porque los convoca el Parlamento inglés. No sé no sé Exactamente. si vos sabías, pero los convoca el Parlamento inglés y se da en principio por una cuestión netamente política, ¿no? Porque, Es tal cual, porque estaba sufriendo Inglaterra una guerra civil por asuntos religiosos, ¿no? claro, Y así fue. Sí, dale, dale, adelante, adelante, digo, capaz que no, no, que te corté. los ingleses necesitaban de alguna forma el respaldo militar de Escocia, pero Escocia e Irlanda también decían, bueno, pero vamos a llegar también en lo eclesiástico, vamos a llegar a algo en común, ¿tá? Vamos a poner las cosas en común para unificar la iglesia, si se quiere, y unificar lo que las iglesias creen. Tal cual. Y además los escoceses que visitaron la asamblea de 121 clérigos, como decía, no tenían voto, tenían voz, Mm. pero fueron tremendamente influyentes porque había un gran desarrollo ya del calvinismo en Escocia y fue grandemente influyente porque, claro, Inglaterra en ese tiempo se encontraba entre dos fuegos, catolicismo romano y protestantismo. Y incluso dentro del protestantismo, aún dentro de dos fuegos, el puritanismo y el anglicanismo. Y entonces allí los escoceses lo habían sistematizado mejor, habían hecho un mejor desarrollo de las doctrinas que venían de Ginebra, en general, con Calvino, y bueno, y ellos hicieron un catecismo menor, un catecismo mayor, para el estudio y un libro de oración común. Era, como vos Ujú. dijiste, una sistematización de la fe en general, ¿verdad? Che, Pedro, te hago una pregunta, porque yo no puedo, estamos hablando de esto, ¿no? Y hablando de que esto surge como una cuestión política y demás, y no puedo dejar de escuchar a alguien gritando en el fondo diciendo, ¿cómo puede ser que basen su fe en algo político, no sé qué? ¿Qué le respondes a eso? Creo que una aproximación, aunque más no sea superficial, a la confesión de fe de Westminster, se va a dar cuenta que si bien las circunstancias fueron esas, no es una confesión política. Es una confesión profundamente anclada en la Biblia, con un profundo conocimiento escritural. Y yo te diría que ya esto responde lo que habíamos preguntado, ¿por qué la de Westminster y no otras? Porque todas las otras se basan en esta, porque verdaderamente esta fue una confesión de profundo arraigo bíblico, porque esa gente se juntó para realmente conocer a Dios y darlo a conocer de una manera sistemática, porque los devoraba un anhelo que era dar a conocer al Dios de la Biblia, ¿no? En una época en que todavía la reforma no se había firmado y luchaba denodadamente y codo a codo con el catolicismo romano que quería pagar toda luz de verdad, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que por eso es que no importa que algunas circunstancias, nosotros podemos decir que Jesucristo y el Nuevo Testamento fueron escritos bajo circunstancias políticas también. Sin lugar a O duda. pensamos que no había intereses políticos para matar a Cristo. Y él, sin embargo, no murió por una cuestión política, murió por una cuestión profundamente espiritual. Ujú. Pero estas cosas están en el... Porque, a ver, y cuando uno dice que Jesucristo es rey, ¿eso no es político? Sin lugar a Claro, duda. claro que es político. Es que yo Claro que es creo, yo político. estoy Es convencido de muy que político, te diría. yo estoy convencido de que el cristianismo como movimiento, es un movimiento político. Sin lugar a dudas es un movimiento religioso, es un movimiento espiritual, pero también político. Porque también tenemos que entender que el cristianismo abarca todas las áreas de la vida y de la sociedad. Entonces, entendiéndolo así, ¿cómo vamos a negar la parte política de la cuestión, ¿no? Estamos en una parte del mundo, Diego, que nosotros estamos demasiado influenciados por el pietismo y Mm, por el dispensacionalismo tardío, te diría yo. mm, Entonces, acá todo el mundo quiere que la religión sea algo privado y que Cristo venga mañana así nos saca del mundo.
Nadie Sí. quiere involucrarse con el mundo, nadie quiere ir a la cultura, nadie quiere involucrarse en política. Y Y eso no te en y realidad no es te muy metas en otros temas que no sean el devocional de la mañana. exacto. Entonces, eso es muy a contrapelo de lo que la Biblia enseña, No, sin la lugar a verdad, porque dudas. tenemos reyes, gobernadores, profetas, gente que fue esclava a un imperio y terminó siendo el segundo del imperio. O sea, tenemos gente muy involucrada en todos los asuntos. Y naturalmente que tenemos artistas de todo tipo. El cristianismo es una cosmovisión completa. Cristo es rey sobre toda la creación y sobre todo el mundo. El reino de Amén. Dios lo abarca todo. Toda belleza es de Dios. Eso es Amén. un aspecto. Todo lo bello, todo lo puro, es de Dios. Y es una misericordia de Dios de forma directa o indirecta. Sin Y por lo duda. tanto, que esto haya nacido de circunstancias políticas puntuales no le quita absolutamente nada. No, mismo la De Biblia, hecho, vos ponías el ejemplo de Jesucristo, pero tenés el ejemplo de Daniel, tenés el ejemplo de, pero de- tal de- cual. de la reina Esther, o sea, tenés ejemplos de todo tipo que surgen a partir de movimientos políticos y de circunstancias y providenciales, ¿no? Porque son circunstancias providenciales que Dios las arma de una forma tal, para explotar lo que Él quiere comunicar al fin de cuentas. Entonces, ¿por qué Tal no? cual. ¿Por qué no esta confesión nazca a partir de estas circunstancias particulares históricas, pero que sean, como decís vos, un documento sumamente relevante y un documento sumamente importante para lo que es la vida religiosa, la vida de la iglesia, y provechosa para el reino, ¿no? Bien, una cosa que vos me preguntás, yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre estos que redactaron, estos clérigos, 121 clérigos, más los escoceses que redactaron la confesión, y otros grupos cristianos de la época, no los que hemos mencionado tanto como los católicos o los anglicanos, sino con, por ejemplo, los anabautistas? ¿Qué es Ujú. esto de los anabautistas? ¿Serán un antecedente de los bautistas? ¿Qué es? Explicaros un poco, Diego. Sí, bueno, vos mencionabas a los católicos, obviamente con los católicos hay grandes diferencias, ¿no? Pero que creo que son tan evidentes que no quiero de alguna manera perder el tiempo centrándome en ellos. Los anglicanos sí eran relevantes, sobre todo partiendo desde que estamos en el contexto de Inglaterra, ¿no? La iglesia anglicana obviamente nace de Inglaterra. Pero claro, la iglesia anglicana era la iglesia oficial del reino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Encabezada por el rey, ¿no? Y gobernada por obispos, pero era como decíamos hace un rato, como esa mezcla entre catolicismo y protestantismo que no termina de ladearse ni para un lado ni para el otro. Ellos, las grandes diferencias y los grandes choques con justamente con los puritanos presbiterianos venían bueno, de que a la iglesia anglicana le gustaba la pompa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Grandes iglesias, lo que en inglés se llama la high church, ¿no? La iglesia alta, con sus grandes vitrales, sus vestimentas ostentosas, el uso de incienso, ¿no? Como una reminiscencia de ese romanismo que no querían soltar. Que bueno, que son cosas que alguno puede decir, llevan a Dios en alguna manera, ¿no? O tienen un atisbo de llevarnos a Dios, pero bueno, pero Westminster nos habla de que, o insiste, si se quiere, en un culto más sencillo, ¿tá? En un gobierno de iglesia que iba por otro lado, que no iba tanto por la realeza, ¿no? Sino que iba más bien por una cuestión de organización eclesiástica interna, ¿no? Con presbíteros, ancianos, electos, no por esa jerarquía de obispos designadas a dedo, por decir de alguna forma. Exacto, tal cual. Este, Así que bueno, con los anglicanos teníamos grandes diferencias, ¿no? Había grandes diferencias, ¿no? Entonces, Pero digamos que los anglicanos se fueron de Roma, pero se quedaron en el Porche. claro, vos, para que se entienda de manera bien práctica, tú entrabas en un servicio anglicano y tú tenías las genuflexiones, tenías los grandes órganos, los coros, mientras que en un servicio presbiteriano, bueno, era lo sencillo, el banco de madera, cantaban salmos a capela, se escuchaba un sermón más extenso, ¿no? Porque la centralidad en el culto presbiteriano está en el mensaje, en el sermón. Y esa es la diferencia con los anglicanos. Y después, como vos decías, estaban los anabautistas, ¿sí? Que los anabautistas, bueno, justamente es un grupo a la que se le llama también el ala radical de la Reforma, que es un grupo que surge en el siglo XVI, defendiendo particularmente el bautismo solo de adultos creyentes, ¿sí? Por eso son anabautistas.
porque se les llamaba así de forma peyorativa porque eran los rebautizadores, ¿no? Si tú venías de un trasfondo presbiteriano, o un trasfondo católico, o mismo anglicano, ¿no? Y tú decías, bueno, quiero pertenecer a la iglesia, pero a mí me bautizaron de bebé, ah, no, hay que rebautizarte. Entonces, Exacto. peyorativamente se le llamaba así. Y justamente ese era el punto de choque o la diferencia que había con la parte de los presbiterianos, ¿no? Y también había diferencias en lo que tenía que ver con la relación de la iglesia y el Estado, ¿no? Westminster, de alguna forma, habla tanto en la confesión, habla del bautismo de los hijos y también reconoce al magistrado civil como siervo de Dios, ¿sí? Que en ese sentido los anabautistas no querían tener nada que ver y querían hacer una, vamos a decir así, una separación absoluta y completa de iglesia y Estado, ¿tá? Y otra cosa que tenían era que eran pacifistas, ¿sí? Si bien los bautistas, el ala radical de la Reforma en un principio fueron a las armas, después los más tardíos, ¿no? En tiempos de Menos Simons y todas esas cosas, eh, se hicieron pacifistas. Entonces, de ninguna manera te tocaban un arma, de ninguna manera participaban en una guerra, y bueno, esas eran un poco las diferencias entre los grupos. Perfecto. Es tal cual como vos decís, sí. ¿Y por qué? Uno puede preguntarse, ¿para qué, no? Si tenemos la Biblia, si a volver a la Biblia, ¿para qué sacar una confesión? Bueno, la confesión en sí misma es una declaración de fe. Como dijimos, una confesión de fe que además de ser autoritativa, tiene fines absolutamente pedagógicos, Ujú. tal cual hemos señalado hasta el momento, ¿verdad? Por eso se elaboró un catecismo menor y un catecismo mayor. Sin lugar a dudas. La idea es educar al pueblo y educar al pueblo para el uso de la Biblia. No hay ninguna sustitución de la escritura en la Mm. confesión de fe de Westminster. No. A Y mí, uno de a los mí, a mí rasgos me que yo gusta, diría, a mí me gusta, perdona que te corte un segundito. A mí no me pasa, gusta no pasa nada. a mí me gusta porque mucha gente dice, pero ya tiene la Biblia, ¿qué más quieren? Bueno, sí, está bien, pero no es que vos la Biblia la abrís ahí y habla por sí sola. No, Exacto, o sea, exacto. necesitas a alguien que te la interprete, necesitas a alguien que te instruya en la misma, necesitas y bueno, así como Los necesitamos libros El mismo libro de Efesios nos instruye que nos dio apóstoles, nos dio maestros, nos dio. claro. O sea, es necesario. Y es bastante llamativo para mí, supongo que para vos también, aquellos hermanos que pasan a una postura de no, no, yo y la Biblia solo, no preciso más nada. Bueno, es una declaración de un ego gigantesco, porque quiere Mm. decir que él solo puede comprender toda la revelación, no necesita del resto del cuerpo de Cristo, no solo del resto del cuerpo de Cristo presente, sino histórico, porque la iglesia invisible es una sola y comenzó el año cero y aún está vigente, pero no podemos hacer esa declaración de que yo no necesito más nadie, ¿no? No, sin Es duda. una declaración un tanto egocéntrica. No, además, a ver, la escritura habla obviamente de que cada uno de nosotros tenemos dentro el Espíritu Santo, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Hay un testimonio interno, que justamente viene a partir del Espíritu trabajando en el creyente individualmente. Pero uno no puede separarse del testimonio de la Biblia, justamente, que permanentemente está llamando a la fe colectiva, ¿no? Somos un pueblo. Se habla del cuerpo de Cristo, ¿sí? No se habla de mi fe separada, de mi fe particular y con tu fe particular y juntos. No, no, no. Se habla de que somos un cuerpo. Se habla de que estamos unidos a Cristo en santo matrimonio, por decirlo de alguna manera. No yo con Claro, Cristo, sino la iglesia con Cristo. exacto. Entonces ese concepto de solo yo y mi Disculpame que Biblia, te corte. dale, No mi dale. iglesia local, no mi iglesia local, la iglesia. Exacto. Ese cuerpo de redimidos que arrancó desde la expulsión de Adán para acá, ¿no? O sea, Mm. porque ese es otro concepto que también. No, sí, la iglesia nuestra, no, no, pero no es, la iglesia no es. O sea, por supuesto que hay denominaciones, a nosotros no nos molesta ese asunto. Hay las iglesias locales, que es la expresión de la iglesia invisible, pero la iglesia es una sola. Sin lugar a Hay dudas. una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Entonces, vamos a negar lo que los hermanos, lo que normalmente sucede cuando la gente niega las sistematizaciones y los estudios eruditos de muchos hermanos en el pasado, es que vuelve a hacerse las mismas preguntas y vuelve a cometer los mismos errores. Claro, y es Y como, es eso como que lo nunca se podemos ver. avanza, ¿no? Nunca se avanza en el conocimiento teológico. Siempre estamos volviendo a Exacto, foja cero. Es un exacto. problema grande ese.
Y hay otra cosa que a mí me ha incomodado, incluso yo lo he mencionado con algunos hermanos que tienen esta postura de no, no, declaraciones de fe no, a nosotros sí solo de la Biblia, es que los problemas de la vida cotidiana te enfrentan a situaciones que te obligan a tener un fundamento. Y esas personas terminan buscando fundamento en la psicología, en la sociología. Entonces después vos ves que las iglesias evangélicas organizan, invitan un psicólogo para que hable de los traumas de la gente, invita un asistente social para hablar de la... Pero, por favor, quiere decir que no podemos hacer teología, pero las ciencias auxiliares humanas tienen más valor que la teología. No, 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 insensato total. Nosotros somos el pueblo del pacto y en la Biblia tenemos todo lo que tenemos que tener. Yo no me niego al conocimiento auxiliar del ser humano, si cuando sea auxiliar de segundo orden, nosotros tenemos todo en la Biblia. No, Entonces, sin lugar a ahí duda. es que necesitamos la teología y necesitamos a los maestros. Sin lugar a duda. Pedro, ¿te parece si avanzamos un poquito más? Sí, cómo no. Uno también pensando, ¿no? En la gente que no está familiarizada con el tema de la confesión y eso, ¿no? Y que se viene a enterar ahora de que esto surgió en un contexto político particular, en un tiempo específico, ¿no? Muchos pueden decir, bueno, pero hacer una confesión de este tipo, ¿no? Y mostrar las diferencias de repente con grupos como los anabautistas, o mostrar diferencias en grupos como, por ejemplo, los anglicanos y demás, traía división a la iglesia. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta confesión? ¿Era unificar al pueblo de Dios? ¿Era separar al pueblo de Dios? ¿Cómo podemos entenderlo un poco eso? Bueno, yo creo que era unificar en torno a la Biblia pura, y creo que era capacitaba para ahuyentar precisamente los errores y los aspectos mundanos. R.C. Sproul decía algo que a mí siempre me impactó, y él decía, la doctrina divide. Por supuesto que divide. Divide al Sí, claro. inconverso del creyente, divide al pagano del cristiano, divide al idólatra del que adora a Dios. Claro que divide. Sin lugar a Y duda. la doctrina no nos tiene que asustar que divida. Sí, Lo sí, que nos sí. tiene que asustar es que nosotros tengamos comunión con algo que no sea Cristo o el cuerpo de Cristo. Claro, Entonces, y entonces, sí, las divisiones no terminan siendo malas, no. ¿no? O sea, Por- podemos decir que al mismo tiempo unifica y separa, ¿no? Lo único que perfectamente. desde distintos lugares. Unifica en el sentido de que une al verdadero creyente con el verdadero creyente, ¿no? Y con el cuerpo, justamente con el cuerpo de Cristo, y separa todo aquello que queda por fuera, ¿no? Entonces Totalmente. entonces ahí tú te encontrás a la confesión hablando en contra del papado, te encontrás a la confesión hablando en contra del libro albedrío, te encontrás a la confesión hablando de una posible pérdida de la salvación verdadera, ¿no? O sea, tenés todas esas cosas que se tiran para afuera, ¿no? Para decir, no, esto no, la Biblia no muestra esto, pero en todo lo demás es unificador de los verdaderos creyentes, Totalmente, ¿no? totalmente. Ahora, uno puede preguntarse, ahora, si yo acepto la confesión y la utilidad de la confesión, ¿eso significa que no puedo cuestionar nada de ella? Bueno, acá vos sabés que es interesante eso. Si vos lees la confesión, justo en el primer capítulo, lo que dice la confesión misma es que el juez supremo, te lo leo, mira, lo tengo acá. Dice, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas y en cuya decisión debemos descansar, no puede ser otro que el Espíritu Santo hablando en la Escritura, y a este juicio la Iglesia debe obedecer y someterse. ¿Tá? Esta es una paráfrasis en realidad de la confesión. Pero el punto es este. eh, yo puedo no estar de acuerdo con la confesión sin dejar de ser cristiano, ¿no? Y esto las iglesias, sobre todo las presbiterianas, tienen en consideración esto. Es decir, la confesión de Westminster reúne a todos los cristianos presbiterianos calvinistas, ¿sí? Que nosotros entendemos es la mejor expresión de cristianismo y es la mejor lectura que se puede hacer de la Biblia. ¿Está bien? Pero no quiere decir de que por fuera de algunas doctrinas que normalmente se llaman secundarias, no puedan caber otros hermanos a los que yo pueda justamente considerar hermanos, ¿no? E incluso te digo más, yo conversando ahora con un pastor presbiteriano, ¿no? Que no voy a decir el nombre, pero conversando con él le pregunté específicamente de esto para saber y para no hablar Igual burradas. yo sospecho cómo se llama. Pero no digo nada tampoco.
pero para no decir burradas, y porque leí por ahí que un pastor presbiteriano ordenado, a la hora de ser ordenado, puede decir, estoy de acuerdo en todo con la confesión, salvo este punto. No sé si sabías eso. Y puede, No, no sabía. bueno, La verdad que no lo sabía. sí, y puede proponer el punto, puede dar sus argumentos bíblicos, ¿no? Y la asamblea juzga, ¿sí? La asamblea que lo está ordenando, ¿sí? Juzga si es aceptable o no considerar eso como posible, ¿no? Entonces, de nuevo, la confesión es una guía. ¿Está bien? Es una guía. Evidentemente, no vas a encontrar un pastor presbiteriano que sea solamente, exclusivamente credo bautista de adultos. No vas a encontrar un pastor presbiteriano que piense que la salvación se pierde. No lo van a ordenar, ¿no? Pero hay puntos en los que puede decir, bueno, mira, en esto no estoy de acuerdo, o por esto no estoy de acuerdo, y estos son mis argumentos bíblicos, y que se lo considere. Entonces, no, de nuevo, la confesión no es la Biblia. ¿Está bien? La confesión no es la Biblia. Es una guía que nos ayuda a la correcta interpretación bíblica. ¿Sí? Correcto. Completamente de acuerdo. Pero que eso me ilustraste en ese sentido, porque no sabía que había Yo, no, esa, yo me enteré esa. hace poco estudiando para ahora, para el podcast, la verdad. No, Ah, no voy a caretearla con la audiencia tampoco. ahora, entonces, ¿hay libertad de conciencia? Es una pregunta capciosa, ¿no? No, sí. Pero bueno, claro que Sí, sí, eh, naturalmente que sí. sin lugar a duda, sin lugar a duda. La conciencia es dice la confesión en el capítulo 20, dice, solo Dios es Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de hombres que sean contrarios a su palabra o que estén fuera de ella en asuntos de fe y culto. ¿Tá? ¿Eso qué significa en criollo? Bueno, significa que nadie puede obligarte a creer o practicar algo que la Biblia no manda claramente. ¿Está bien? Entonces, todo lo que la confesión habla es porque se entiende que la Biblia lo expresó de una manera clara, ¿sí? De repente no de una manera, o sea, que de repente no siempre sale de algo explícito, ¿no? Sino algo que se infiere en la escritura. Pero sin lugar a dudas está enseñado con claridad, ¿no? No tenés explícitamente la palabra Trinidad, pero claramente la Trinidad es enseñada en la Biblia. Este, Totalmente. pero si no hay texto bíblico, tu conciencia, tu conciencia, iluminada obviamente por el Espíritu, es libre. Es completamente libre de creer, ¿sí? Estamos totalmente de acuerdo. Una cosa que es bien claro que surge por lo menos de la experiencia de los cristianos que yo conozco y más trato, es que mientras más estudias, más terminás concordando con Westminster. Sin duda. Y porque no hay duda que hay ahí un estudio y que hay una bendición de Dios muy especial en que en la forma que los hermanos sistematizaron, sin llegar a decir que está sin inspirada ni nada por el estilo. Sin Ujú. embargo, ese trabajo es tan bíblico y los hermanos se cuidaron tanto de no hacer nada que no esté absolutamente basado en la Biblia, que podemos decir que es casi un extracto, como vos habías dicho en el comienzo. Claro, porque Y además creo que en no es este. que se juntaron 2 días, fueron No, años, no, no. años de Sí, sí, tal discusiones cual. con Biblia abierta, ¿no? Y que de hecho es un testimonio fiel de que se puede juntar la iglesia y llegar a consenso, estudiando las escrituras y tratando de llegar a lo que Dios quiere decir a través de ellas. Exactamente. Exactamente. El problema es que el cristianismo ha ido buscando una forma de unión que es una forma de unión sin compromiso. ¿No? Mm. No, yo no me comprometo con tu verdad, no discutimos, nos queremos, somos los dos cristianos, nos damos besitos, pero no hay compromiso. Ese no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es el cristianismo que estudia y que discute Sin y que duda. busca la verdad en Cristo, ¿no? Esa cosita media bien de nuestros tiempos, Sí, digamos, ¿no? Esa sí. cosa light y sin Esa cosa compromiso. livianona, Eh, así, sí, media. livianona, simpaticona, así, media cool, pero nada de estudio, nada de seriedad, nada de en ese sentido. Sin crítica, pero es una contratación de nuestros tiempos, ¿no? Es así, es así. Bueno, la confesión es todo lo contrario. La Es confesión es todo lo años contrario. de compromiso con Cristo y con la Biblia, ¿no? Sin duda. Y así la tenemos. Por eso nosotros creemos que los cristianos que buscan conocer la verdad tienen que ser confesionales. Y recomendamos fuertemente la confesión de fe de Westminster, que, como dijimos, la confesión de fe de las iglesias reformadas y presbiterianas en el mundo. Y nosotros adherimos con mucho entusiasmo a ella. Y por eso vamos Y a estudiarla, ¿qué te parece?
Me parece fantástico, me ¿no? parece fantástico porque vamos a tener que empezar a partir aunque te parezca mentira, del cuarto episodio, llevamos casi 40 minutos. Sí, Entonces, se nos fue, se se nos nos fue. ha ido este episodio. Otra vez, que esperemos que los que escucharon hayan quedado claro cuál es la importancia de la confesión, cuál es más o menos la estructura de la confesión. Y otra vez volvemos a decir, se puede encontrar muy fácil en internet, se puede descargar, se puede leer, se puede reflexionar. Y a partir del cuarto episodio vamos a pasar un correo electrónico, digo, por si alguien quiere, Dale, ¿no? a partir del que viene ya pasamos el Al correo y exacto. Y a su vez en la casilla de los comentarios, en la casilla de los comentarios de los videos, bueno, no nos comprometemos a responder todo absolutamente extensivamente, pero sí leer y sí contestar. Entonces compartimos nuestro correo electrónico en el cuarto episodio, ¿estamos de acuerdo, Diego? sí, lo hacemos así. Y vamos a tratar Ya, ya, de responder todas las inquietudes, las consultas que surjan. Y Ahí bueno, va el casillero de comentarios que nos puedan comentar los episodios, los oyentes. También vamos a tratar de responder todas las interrogantes y bueno, nos estamos viendo entonces en el cuarto episodio, querido. haremos lo posible. Te mando un Ha abrazo sido un grande, gusto, Pedro. ¿eh? Igualmente otro para ti. Y un abrazo grande a toda la audiencia. Y bueno, ya saben, a partir del próximo seguimos con el estudio y empezando por el capítulo 1 de esta confesión. Nos seguimos calentando entonces en el fogón reformado. Chau, chau.